Saludos a todos y bienvenidos a Código Trading en un nuevo directo de el sábado, como hacemos todos los sábados, pues en directo. Hoy estoy muy contento porque el chat en directo pues ha estado muy activo desde ya antes de empezar la emisión. Entonces quiero saludar a Conbet, a Sam, a Free Bitcoin, a Ject, a Roger, a Salvador, Edgar, José Mejía, Jonathan Parra, todos los que ya habéis empezado a hablar incluso antes de entrar en directo, a Héctor, a Alex, así que creo que va a ser un directo muy interesante. Lo he titulado Código Trading Masterclass de Trading Forex gratis, así que os voy a dar una masterclass. Entonces ya en el principio me comentaban a ver si iba a ser pues una clase más enfocada a principiantes, a intermedio, a gente avanzada. Esta clase es para todo el mundo porque voy a tocar temas que pueden ser interesantes para todos. Entonces, a ver, un segundo, aquí tenemos la plataforma Forex Tester, que como ya sabéis es una plataforma de simulación y backtest, que es la que utilizamos pues para hacer todo lo que sea previo a operar en real, o operar en demo, pero quiero decir previo a operar en vivo. Como me baso en el tema del trading cuantitativo, pues para mí lo fundamental es la herramienta de backtest, porque me baso en los estudios estadísticos del pasado. Entonces saludos a los que vais llegando, a Jason, Moliem, Raquel, Alex, saludos a todos. Y entonces, ¿qué es el trading cuantitativo? Pues consiste en basarnos en el estudio del pasado. Es el método más científico y dentro de lo que es el trading, porque se basa pues en el estudio de estadísticamente miles y miles de eventos. Este es el trading que se utiliza principalmente en lo que es los robots, ¿no? Los asesores expertos que operan de forma automática, pero para trading manual también se puede. ¿Por qué los robots lo usan? Pues porque para un robot es muy fácil dejarlo toda la noche analizando miles y miles de eventos, en cambio una persona es mucho más pesado, pero bueno, al final yo me lo tomé como que parte de mi trabajo era eso. Puede ser a veces un poco pesado, pero el resultado es muy muy bueno. Entonces, para mí la suerte no existe. Entonces, lo que hay son rachas buenas y tampoco existe la mala suerte, lo que hay es malas rachas. Entonces, partiendo de que no existe la suerte, o tienes los números a tu favor o acabarás perdiendo. Puedes tener un mes muy bueno, puedes tener unos meses o un año muy buenos, pero si no te basas en algo estadístico es muy difícil que lo consigas. Felicito a José Luis, que se acaba de hacer miembro del canal, y aprovecho pues para recordaros que ahora, aparte de estar suscritos, os podéis unir al canal clicando en unirse, y cuando le dais a unirse pues con un pequeño pago que puede variar según en el país en el que estéis, pero es esa cantidad según la divisa y tal, se os da una insignia de fidelización, se os dan emojis para los chats y también lo que para mí es más interesante, que es los vídeos exclusivos cada semana. O sea, cada semana hay vídeos que no son los que podéis ver de forma gratuita en YouTube. Ya son vídeos de duración más larga, más técnicos, ya para gente que realmente pues quiera aprender. Después está el canal de Telegram con análisis en diario. Y también tenéis pues descuentos de un 10% tanto en la academia como en merchandising. Así que felicidades a José Luis por formar parte de los miembros del canal, bienvenido, y saludos pues a los que seguís llegando, a Hugo, Nitzan, Vagues, Edwin, Claudio, Jason, Christopher, Sam, saludos a todos. Y bien, como estaba diciendo, el hecho de basarte en el pasado te da una probabilidad estadística. Entonces el hecho del tema de que la suerte no existe, yo no únicamente me refiero
en el mundo del trading, me refiero en general. Si tenemos que estar esperando a que nos llegue la suerte y estamos en el sofá, es muy difícil que realmente nos venga la suerte por sí sola. Lo que tenemos que buscar es la búsqueda de la suerte, que es la buena suerte, que consiste en hacer pasos para atraer la suerte, porque al final de lo que sembramos recogemos. Entonces, todo lo que sea el mínimo esfuerzo, ser unos vagos y estar esperando que nos llegue todo dado, todo eso a la larga solo cultiva la vida que estás haciendo. Entonces, si trabajas duro, eres constante y no te pierdes con excusas, sino que cada día haces lo que te planificas hacer, los resultados tardan más o menos en llegar, pero acaban llegando. Entonces, yo, cuando a veces alguien me dice, tú has tenido suerte, yo digo, yo no he tenido suerte, yo he buscado la receta para que me venga la buena suerte, que es, pues, sembrar unas cosas para en un futuro recoger. Y para ello es muy importante tener la capacidad, ahora que empieza el año 2020, de decir, mira, sé que esto me va a costar mucho, como puede ser aprender trading, pero yo voy a cultivar unas cosas para tener unos objetivos a final de año. O sea, tener cosas a largo plazo, porque muchas veces somos muy capaces de planificar en el corto plazo, pero no en el largo plazo. Y al final los grandes logros en la vida son cosas a largo plazo. No son cosas del momento, del intradía, diríamos. Son cosas que se cultivan poco a poco y que acaban dando los frutos al cabo de mucho, mucho tiempo. Eric dice si el volumen es importante. Si se puede ver en MetaTrader. El volumen es importante. Sí que es importante. El tema es que yo no lo utilizo, porque yo pues he hecho backtest solamente con el precio en bruto, como estáis viendo ahora aquí en la pantalla en el Forex Tester, y pues una vez encontré algo muy simple con el precio en bruto que funcionaba, dije vale, ahora voy a mirar si lo puedo mejorar, y me puse aquí un indicador de volumen. Y bueno, el backtest de miles y miles de eventos de los últimos 10 años me daba que si aquí había una entrada por X motivo y yo entraba cuando había mucho volumen a mi favor, pues la mitad de las veces se iba para aquí y la mitad para ahí. No es que eso me hiciera mejorar la estrategia. No digo que el volumen sea inútil. Seguro que hay estrategias y hay gente que, basándose en análisis del pasado, ha encontrado cosas que le van bien. Lo mismo del volumen lo he hecho con otros indicadores, como poner pues una media móvil y mirar si esto está por debajo, por encima, si está alcista la media móvil, si está bajista, para decidir la dirección, y tampoco mejoré los resultados. El MACD, el RSI, todos los indicadores principales. Y al final dije, bueno, lo que me da el backtest es ver, a ver dónde encuentro cosas que me den una probabilidad a mi favor, y con eso pues no encontraba el porqué. Voy a ver si el mercado me da alguna entrada, que siempre me gusta operar un poco, y así vamos perfeccionando la técnica. Ya sabéis que utilizo la estrategia código T, es lo que ahora voy a tomar. Esto yo ya lo veo bajista, entonces vamos a ver si me da alguna entrada en la dirección que veo ahora mismo el tema. Bueno, aquí podría haber un nivel, pero estoy bastante seguro que esto está quemado. Pues no, no está quemado. Podemos ver que hay una entrada por una vela tipo martillo y cumple con todo. Así que vamos a tomar la entrada a mercado. Entonces ya podéis ver que la fuerza es este lado donde trazo el Fibonacci, así que vamos a entrar a mercado en una venta. El take profit, los cuerpos están pues muy cerca y no me darían rango para poner stop. Vamos a ver si poniendo el take profit aquí estoy dentro de una cierta comodidad, porque
estas distancias con esta vela tan grande que ha hecho, pero pensemos que es bajista, entonces tampoco es que nos asuste mucho la cosa. Yo me iría un poco más lejos para realmente estar cómodo aquí, y entonces el take profit tiene que ser el doble. Vamos a ver cuántos pips, 750, pues 750 son 1500 de take profit, y vendemos. No se ha puesto el take profit, voy a ponerlo ahora, 1500, creo que sí, pero tengo que ponerlo no en ticks sino en pips. 150, no, algo no me cuadra. Vamos a ver visualmente. 750, perdón, estaba haciendo mal el cálculo. A 750 lo que tengo que hacer es poner a 1500. No, al revés, a la mitad. Perdonad. O sea, 750 dividido de 2, que son 3,75. Vale, ahora sí. Disculpadme porque he tenido ahí un lapso y si yo no lo tengo claro, pues es difícil que lo pueda enseñar. Entonces, ¿cómo he hecho esto? Pues he puesto el stop loss en el sitio que me siento cómodo y el TP el doble de lejos. Normalmente me gusta ir a la propia trampa, pero esta trampa era tan pequeña que pues me hacía poner un stop demasiado cerca. Así que vamos ahí y mira lo que ha pasado. Se me ha ido una vela en mi contra y ahora me tocará pues gestionar la operación. ¿Por qué? Porque ya supera el 50 desde el stop hasta la entrada. Por lo tanto, cerramos la operación con una pérdida y apuntamos el resultado, que son 9,879. Y empezamos con una caída pues de más de 100 euros en una cuenta de 10.000. Operamos con el 2% por operación. Entonces, espero que entendáis que lo máximo que se puede perder son 200, cuando hay TP son sobre 100 porque está a la mitad, y aquí hemos tenido una pérdida de un poco más de un 1%. Entonces, vamos a tomar alguna entrada más, a ver si las cosas pues se nos ponen mejor. Aquí no hay para entrar, si os fijáis este es un pivot menor. Ahora sí que hay una entrada y vamos a ver si en esta entrada, vale, entonces lo que comentaba antes, se puede decir, oh, he tenido mala suerte, he empezado perdiendo. Pero ya te digo, para mí no hay ni suerte ni mala suerte. Tengo los números y las estadísticas a mi favor, porque tengo la estrategia backtesteada con miles y miles de eventos, y hay operaciones que se pierden, hay operaciones que se ganan, pero a largo plazo las estadísticas están de mi favor. Por lo tanto, ahora sigo con lo mismo. ¿Y por qué no quiebro psicológicamente? Que eso también es una parte muy importante. Pues porque psicológicamente tengo el backtest que me ayuda a saber que estoy dentro de las estadísticas, que simplemente ha sido una pérdida, como hay muchísimas al fin del año, y ahora vamos a por la siguiente operación, que es esta de aquí, la pillada es entre el 5 y el 50, y el tema es el siguiente. Vamos a ver si alguno en el chat me puede decir si esta trampa cumple o incumple lo que estamos buscando. O sea, ¿creéis que esta trampa cumple o no cumple? No cumple, dice Juan Carlos. Muy bien, y creo que incluso lo ha dicho antes de que yo lo preguntara. Entonces, esta trampa no cumple la fuerza. Muy bien visto. Esta trampa tiene 3 movimientos en este lado y 4 en este lado. Y le pedimos que tenga 1 o máximo 2 en uno de los dos lados, no es que en los dos, Si aquí bajara así,
en 1, aunque aquí suba en 4 no pasa nada. Entonces muy bien visto, esta trampa incumple, por lo tanto la borramos y vamos a ver si nos quiere dar más entradas. Aquí arriba todavía no llega, pero además tampoco cumpliría. Esto es alcista y estamos buscando trampas bajistas. Esto también es alcista, aquí no llega. Ahora sí, ahora en principio estamos ante una trampa que cumple todo, como la primera que hemos tenido. Esto es un retroceso, todavía no penséis que hay un cambio de tendencia y que se pone alcista. La cosa sigue bajista y tenemos una entrada clara. Vamos a tomarla, es una venta y aquí se me quedaría muy pegado, entonces sería mejor buscar el extremo total para tener un poquito de holgura y por ejemplo poner el stop aquí, que son 560, 260 más o menos, el doble, y tenemos esta entrada, pongo el nivel de gestión y vamos a ver, vale, pues en esta entrada sí que hemos tenido una ganancia, no hemos tenido suerte, ni en la otra mala suerte. La suerte para mí no existe, sí que existe la suerte, pero no forma parte de mi vida, es como la suerte, pues mira, si te llegan cosas por suerte, pues agradecido que estoy, pero lo que consigo es con mi trabajo, tanto en mi vida personal, mis proyectos, en el trading, porque hay toda una parte que no se ve previa, que se trabaja pues en este caso con muchísimo backtest para tener las estadísticas a mi favor. Vamos a ver, sigo buscando solo trampas bajistas. Aquí ha habido una que me salto. No puedo correr tanto porque si no se escapa la trampa. A ver, creo que ya todos aprendieron la estrategia. Solo para trampas. Solo para trampas, no sé exactamente a qué se refiere. Si te refieres que solo para trampas es el tema del trading cuantitativo y el backtest, no, el trading cuantitativo y el backtest funciona para cualquier estrategia, es testearla en el pasado. Entonces, no es que sea únicamente para trampas. Os recuerdo, ya que estaba comentando Edgar que cree que todos aprendimos la estrategia, os recuerdo que en la academia tenéis pues la guía gratuita, igual que Código A, que es el curso de iniciación, y el B, que es el avanzado, que en la guía gratuita pues tenéis el curso de iniciación y a continuación se explica la estrategia. Entonces es una estrategia simple con las trampas que os puede servir. Ya si queréis pues profundizar mucho más y tener una mentoría, tener clases, ir muy en serio en el mundo del trading, pues ya tenéis las formaciones Pro, Elite y VIP, donde hay aulas en vivo, allí hay las clases virtuales en vivo, y como somos grupitos pequeños, no como ahora que somos pues más de 100 espectadores, sino que ahí son grupitos pequeños, en esas aulas pues todos participáis, tenéis el micro encendido, vamos comentando punto por punto, tenéis vosotros el control y ya se enseña con muchísima más profundidad. Si a alguien le interesa, pues en el link de la academia que os dejo en el chat, tenéis lo que incluye cada paquete, el Pro, el Elite y el VIP. Así que volvemos ya a operar esta trampa, que es una venta. Como es muy grande, seguramente empezaría pidiéndole hasta aquí, si veo que el stop se me acomoda bien. Este stop estaría suficientemente cómodo con este stop. Si os fijáis ahora, la distancia es un poquito menos del doble, pero no pasa nada porque no lo hago yo matemático. Muchos alumnos lo hacéis matemático, se puede hacer matemático. Yo
unas veces es un poco más del doble, otras un poco menos, pero ahí está. Voy a poner el nivel de gestión, por si la cosa se va en contra. Vale, se ha ido muy rápido a nuestro favor, y ya nos hemos puesto positivos. Hemos remontado la primera pérdida, que ha sido doloroso empezar con esta pérdida, pero como sabemos que tenemos las estadísticas y los números a nuestro favor, no pasa nada. Me gustaría ver una estrategia acampanada de un plan de riesgo. A ver, el plan de riesgo que tengo yo aquí es que en cada operación como mucho asumo un riesgo del 2%, pero lógicamente alguien que empiece puede reducir eso al 1, al 0,5, incluso menos. ¿Por qué es tan importante cortar y tener una pérdida máxima a la que asumir? Yo recomiendo mucho el interés compuesto, que justamente consiste en que siempre estés con el mismo porcentaje de riesgo asumido por operación. Pues primero porque a grandes números y a la larga te acaba haciendo pues que el crecimiento sea exponencial. Un exponencial viene a ser esto de aquí, o sea, si una gráfica de siempre poner, por ejemplo, el 0,1 lotes por operación te da esto, si esto mismo lo hicieras de forma exponencial, pues te da esto así, que coge una dinámica que se va cogiendo velocidad. ¿Por qué? Porque aquí, si una cuenta de 10K, cuando estás aquí son 20K, ¿qué sucede? Pues que cuando estás aquí, estás operando con el doble que cuando estabas con 10K, y por el camino, pues aquí en todos momentos siempre ajustas, y eso te acaba dando una gráfica exponencial, que lógicamente no se nota en un mes, pero acaba siendo gráficas de este estilo, que se disparan para arriba con años, ya para que se dispare de este modo se necesitan años. El crecimiento al principio es lento y al final se dispara. Eso te permite incluso empezar con cantidades pequeñas, empezar con una cuenta de $1000, y si tienes mucha paciencia y en años, eso se puede hacer una bola de nieve, pero estamos hablando que en 10 años puedes tener muchísimo dinero partiendo solo de $1000 si tienes una estrategia que has backtesteado bien, va con buenos números, un rendimiento anual bueno, y eso se hace pelota de nieve y se va disparando el beneficio. Vale. Están comentando si ahí veo un rango. Absolutamente sí. Ahora mismo aquí hay este rango. Entonces podríamos ver el 1 aquí, el 2 aquí, el 3 aquí y el 4 aquí. Hasta que no hay 4 no veo rango. ¿Por qué ahora sí que hay rango? Pues porque se ha hecho este 4, justo esta trampa, cuando ha rebotado aquí, nos da el cuarto. ¿Qué significa que estamos en rango? Pues que ahora, a partir de este momento, en esta zona vendemos y en esta zona compramos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay la zona de ventas, aquí la de compras. Estas entradas han sido TP y han sido pues lo que tocaba vender antes ya de saber que esto era un rango. Ahora ya lo tenemos confirmado. Y aquí, pues si hubiéramos hecho entrada alcista, pero no podemos prever que esto será un rango y no sabemos el futuro, pues también hubiéramos podido tener una ganancia, pero la cosa en este momento, cuando solo veíamos para atrás, era la que veíamos hasta entonces, que era una tendencia bajista. No podemos asumir que podemos prever el futuro, ¿de acuerdo? Aquí puede haber una entrada, no llega, si os fijáis, no llega al 5%, por lo tanto deberíamos ver si nos da una de más abajo, pero de momento aquí no hay nada, de momento no baja. Ahora ha bajado. Ahora, ¿qué pasaría? Pues que si ahora cambia de color,
hay estructura, que es otro de los parámetros del plan. ¿Qué es estructura? Pues que aquí pincha. Si os fijáis, en este punto ya pincha la trampa y a continuación se va para arriba, se va para abajo, y que ahora gire no nos interesa porque ya se separó del nivel, subió, bajó y ha hecho estructura. Por lo tanto, no nos interesa entrar en esta trampa. Vale, se nos rompe el rango y ahora, pues aquí estábamos bajistas. Al llegar a este punto lo veíamos horizontal, tipo rango, y ahora volvemos a estar bajistas, siempre adaptándonos a lo que hace el precio. Cuando mira a la izquierda está viendo qué es lo que tú escribes. Exacto. O sea, ahora estoy leyendo en el chat. Gracias, Jonathan, que alguien debió preguntar sobre el tema. En este punto de aquí tengo pues el chat con vuestros comentarios. Lógicamente no puedo estar todo el rato prestando atención al chat, porque entonces pues se convertiría, al haber pues los espectadores que hay, en un turno de preguntas abiertas donde estaríamos todo el directo contestando preguntas. Entonces, a ver, que ajusto bien esto ahora. Entonces, no solo quiero operar, os he dicho pues que esto es una masterclass, y me gustaría también tocar un poquito la parte psicológica. O sea, ahora mismo os podéis encontrar en un punto donde os empiece a ir muy bien con el Forex Tester. El Forex Tester es este programa que lo tenéis aquí, en este link que os dejo en el directo, en el chat en directo, que es el que utilizo. Es un programa que, si utilizáis este link, lo tenéis a precio rebajado, por debajo del oficial. Entonces hablé con Forex Tester y ellos pues me dijeron que se podía ofrecer a mis seguidores a un precio especial, porque al principio pues les dije, mira, yo os puedo traer a gente, pero me interesaría que les saliera más barato a ellos. Y ahí es cuando me dijeron que eso era posible, porque les traigo mucho volumen y entonces se podría hacer un descuento a las personas que lo adquieren. Entonces, si estáis con el Forex Tester, os puede pasar que ya os vaya muy bien, pero que cuando vais a la demo, o sobre todo si tenéis una cuenta real, allí las cosas no funcionan igual. Y eso es por la psicología. No sois capaces de hacer lo mismo que hacéis en el simulador cuando estáis en la cuenta en vivo. Entonces, en ese punto es súper importante tener presentes los backtests. Si te viene una racha de, espérate, que el lápiz aquí, de 5 pérdidas seguidas, si te viene una racha de 5 pérdidas seguidas, tú dices, vale, voy a ver mi backtest, rescatas los archivos con el backtest y dices, vale, ¿cuántas veces en estos últimos 10 años ha habido 5 pérdidas seguidas? Y descubres que ha pasado eso en 8 ocasiones, casi una vez por año. Pero que aunque haya esa racha de 5 operaciones seguidas perdedoras, la media que estás sacando anual es del 30%. Entonces esto te vuelve a conectar con tu estrategia, porque te da la confianza de que esta estrategia tiene las probabilidades estadísticas a tu favor. Y entonces dices, vale, yo tengo que seguir haciendo lo mismo. Yo cuando estoy en el simulador no quiebro cuando hay estas pérdidas. ¿Por qué ahora estoy quebrando psicológicamente y aguantar? Y después, lógicamente, también es interesante pues leer libros de psicotrading, porque te ayudan, o incluso de deporte. Siempre os digo que a mí me ayudó mucho la psicología del deporte, porque la psicología del deporte lo que hace es una cosa muy parecida a la psicología del trading. Y si leéis un libro os daréis cuenta de que si cambiáis el deporte, lo traspasáis las palabras como si fuera trading, cuando dicen un punto pues una operación, cuando dicen un partido pues un día de trading, y veréis cómo se adapta súper bien. Carlos dice, las emociones te desenfocan. Exacto, las emociones desenfocan,
y hacen que se cometan errores. Voy a seguir a ver si tomamos alguna operación más, porque así, pues aparte de ir tocando todos los frentes, la parte psicológica, la parte de trabajo, que he dicho al principio que no existe la suerte, que eso significa que de lo que cultivas recoges, y si eres constante, haces las cosas bien, hay un momento donde eso se recompensa, y cosas que pueden ser a la sombra, como tú estar días y días haciendo backtest, pues si tienes claro que es un objetivo a largo plazo, en el futuro se te recompensará, y lo mismo en proyectos empresariales y en todo. Si te marcas una pauta de que quieres crear un negocio y tienes muy claro todos los pasos, el trabajo bien hecho se acaba recompensando. Y si en lugar de crear un negocio quieres encontrar trabajo trabajando para otra persona, pues lo mismo. Si te marcas una pauta, decir, mira, buscaré cada día pues las empresas en estos portales y empiezo por la letra A, y esta semana hago todo lo de la letra A, y además esto por las mañanas, y por las tardes me voy a tirar currículums a tal sitio, me hago un registro y voy también por orden alfabético, y eso puede tardar una semana, puede tardar un mes, puede tardar 6 meses, pero es que al final la constancia y el no rendirse acaba dando a sus merecidos. Y es lo que también comento muchas veces. Tú puedes decidir, mira, me voy desde Barcelona hasta Madrid, y te encuentras un peaje que te hacen pagar. A continuación hay un accidente y pierdes 1 hora de tiempo. Después hay obras y estás un montón de rato parado. ¿Es que no se te ocurre decir, no, doy media vuelta y vuelvo para casa? Pues cuando la gente crea negocios o busca trabajo, hace lo contrario. Sale de Barcelona y cuando llevan 100 kilómetros, como se han encontrado muchos problemas, dan media vuelta. Que sería, pues, en un negocio o en buscar trabajo, decir, buf, esto no lo conseguiré nunca, empiezan a haber 3 o 4 palos en las ruedas, y ya dices, mira, me doy la vuelta, esto no funcionará, este negocio que quiero hacer es imposible, y vuelvo para atrás. En cambio, cuando uno quiere ir de Barcelona a Madrid, por mucho que pasen cosas, cambia el recorrido, asume las colas y acaba llegando a la hora que sea, no a la hora que tú tengas previsto. Entonces, es muy importante no marcar tiempos finales. Es decir, yo quiero ser trader o yo quiero hacer un negocio, no ponerte una fecha de finalización, porque esa fecha de finalización hace que si al llegar ese momento estás en un punto que todavía no es lo que tú querías, te des media vuelta y vuelvas a Barcelona. Y eso no se debe hacer. La única forma de perder es rendirse. Hasta que uno no se rinde, no se pierde. Entonces, mientras luchas, te vas acercando. Y las expectativas es muy importante que sean realistas. Eso es súper importante para todo aquel que esté aprendiendo trading. Mantener la motivación. Vamos a ver. Hemos dicho que esto está muy bajista. Entonces, vamos a ver si nos da alguna cosa. Esto de aquí incumple, ya se veía, pero os lo mido por si alguno no tiene aún el ojo tan entrenado. Así que vamos a ver si nos da alguna entrada, como esta que nos acaba de dar ahora. Esta entrada es pequeñita, voy a ver si lo anclo bien, cumple, y por lo tanto la vamos a tomar. A mercado es una venta, el take profit debería ir en el extremo, porque los cuerpos son un poco cerca. Y este punto de aquí, no, mejor ya me anclo un poquito más arriba, en esta zona que apoyo aquí, porque si no quedaba muy justo. Estoy operando con el 2%, eso significa que si la operación se va en mi contra, en esta dirección, y llega aquí, perdería un 2% de la cuenta si toca ahí. Pero ya sabéis que por el camino hacemos gestiones. Así que voy a poner el nivel de gestión, hablando de las gestiones, aquí. Vale, vamos a ver si lo anclo bien, para ver si esto supera. Bueno, me tocaría mover a empate ahora mismo el take profit.
o sea que subo aquí y le doy unos cuantos puntos, 2 puntos para cubrir el spread, comisiones, lo que nos cobre el broker. Y nos acaba de sacar. Pero ¿qué sucede? Que justo en este instante nos está dando otra entrada. Entonces es esta entrada de aquí, la fuerza está en este lado, y como este nivel no llegó a pinchar más allá del nivel, no se considera estructura hasta que lo rompe aquí, y por lo tanto es una entrada válida. Así que vamos a entrar, debería apuntar el break-even, estamos en 10.050 euros, está siendo un poco complicado, pero es que son muy pocos eventos como para tener en cuenta los números y los datos que nos está dando. Entonces aquí sí que me voy a cuerpos y el stop loss, aquí estaría muy lejos, lo hago en esta zona de aquí donde apoyan todas estas mechas, y el nivel de gestión, donde si supera esto con los cuerpos volvería a break-even, que es lo que pasó aquí en este punto. Vale, ahora me lo respetó, y un TP, y ya veis cómo se ha disparado para abajo. Cuando sucede eso, muchos me decís, ¿y por qué no hacemos trailing stop? Pues se puede hacer, o sea, yo tengo mucho backtest con trailing stop y es otra manera de operarla. Entonces, claro, puedes hacer trailing stop de que la operación tú decides cuando la cierras, si se va a tu favor, o puedes tener un TP muy lejanos, o incluso tener dos opciones, que es pones el TP donde lo hemos puesto con la mitad de la operación o un tercio, el porcentaje que se quiera, y la otra mitad o el porcentaje que sea sigue corriendo, y ahí puedes hacer trailing stop, ir bajando el stop en los extremos, o simplemente tú técnicamente decidir en qué momento te vas de dicha operación. Jack dice, ¿puedes explicar cómo ves las entradas? A ver, para entender la estrategia es lo que os digo. En la academia, si os vais a la guía, ahí pues sí, se explica un curso de 30 vídeos de iniciación que se llama Código A, y a continuación se explica la estrategia. Entonces, de forma resumida, ¿qué sería? Pues tienes que tener claro cuándo hay un nivel, y una vez tienes claros dónde hay niveles, como este de aquí, si hay un cambio de color de velas o un martillo en esta zona, entraríamos. Lo único que ahí hay mucha más complejidad y ahora en el directo es difícil. Te recomiendo pues que vayas a la parte gratuita con todos esos contenidos y te lo mires ahí. ¿De acuerdo? Vale, pues esto se disparó otra vez para abajo. Así que vamos a ver si nos da más entradas. Aquí tenemos una entrada muy clara. Esta no es un pivot menor, es el caso de niveles en cambio de color, que es la excepción. Normalmente pedimos que sea pivot. Pivot ya sabéis que sería, por ejemplo, este punto que la vela anterior y posterior está dejándolo aislado, y ahí se puede trazar un nivel. Y hay una excepción que es vela bajista, una de alcista, otra bajista, pues ahí se crea una pausita que es un nivel. Tenemos entre la entrada, perdón, tenemos la pillada entre el 5 y el 50, que es lo que le pedimos, y ahora entraríamos a la baja porque la situación, como podéis comprobar, es muy bajista. Estamos ya en agosto de 2019, porque he hecho el segundo semestre de año, porque al ir a 2019 a inicio ya lo hemos hecho en otros directos, en el par de euro-dólar. Aquí sería pues a 4,58 y el stop, estos son 1000. Claro, estaría más cómodo aquí en 1000 y entonces en lugar de cuerpos cojo extremo en este caso. Así es mucho más cómodo. Vamos a ver. Esto no me gusta. Toca mover a empate. Nos está tocando una data dificililla hoy. Vale, he movido a empate. Ahora si da un retroceso podemos salir en empate, pero ya tenemos que controlar que si supera este punto, que es el 50% entre la entrada y el stop, deberíamos salir con pérdida, que es
aquí. Vamos a ver si lo respeta. ¡Oh! Me salvé por un pip. O sea, como podéis ver, esta vela se fue para abajo y ahora para arriba, que eso es mala señal, es señal alcista. Pero justo nos sacó en empate, pues otro empate. Y seguimos en 10.125. Llevamos ganados 125. Hemos perdido, después hemos ganado 2, break-even, ganada y break-even. Y ya sabéis que 6 operaciones es poco representativo. Entonces, es mejor ver las estadísticas y considerar que algo va bien o mal con miles de eventos, no con lo que hay aquí en un directo. Pero bueno, ya habéis visto cómo ha ido esta operación, que ha sido en break-even. A ver, algunas preguntas. DJ Max dice, son muchos factores, supongo que se refería cuando yo estaba explicando la estrategia, sí. O sea, no lo puedo decir en 10 minutos cómo es la estrategia, tiene varios detalles y hay cosas que requieren de más tiempo que otras para asumir bien. Entonces, bueno, ha sido un día muy activo el chat, ha habido mucha gente, muchos espectadores simultáneos y incluso ya antes de empezar la emisión, os agradezco pues que haya sido de vuestro interés esta masterclass de trading en el mercado Forex. Hemos estado trabajando la estrategia, también hemos estado hablando de la parte motivacional, también hemos estado tocando el psicotrading, porque una cosa es la motivación para alguien que dice, vale, quiero ir en serio en el mundo del trading, y eso es todo lo que os comentaba de ser constantes, tener objetivos a largo plazo y tener una disciplina. Después hemos tocado el tema de cómo tener una buena psicología gracias al trading cuantitativo. J. Luis dice, ¿podrías hacer un vídeo sobre el gestor de órdenes? A ver, el gestor de órdenes, bueno, aquí ahora no tengo, sí, perdón, el gestor de órdenes, sí que lo tengo aquí, en las formaciones Pro, Elite y VIP se incluye. Entonces aquí podéis ver que se incluye el gestor de órdenes. Entonces ahí hay vídeo de cómo funciona el gestor de órdenes. Donde se descarga el gestor también hay el vídeo. ¿Qué sucede? Que ese vídeo no está público gratuitamente en YouTube, es privado. ¿Por qué? Pues porque es el tutorial de cómo va el gestor para los que son alumnos Pro, Elite y VIP y tienen acceso a ese gestor. Entonces, ¿puedo hacer un vídeo donde explique cómo va el gestor de forma gratuita? Bueno, el vídeo gratuito, el gestor no lo es. Puedo hacerlo, pero en el momento que tengas acceso a dicho gestor, y si alguien no sabe qué es el gestor de órdenes, pues lo explico brevemente. El gestor de órdenes lo que te hace es lo siguiente, es un asesor experto que si tú ves una entrada, pones el Fibonacci y si eso lo haces ya antes, te anticipas, y si en el momento de cambio de vela realmente hay entrada, él calcula pues que cumpla el tamaño de velas, que la pillada esté entre el 5 y el 50, él asume todos estos cálculos, y si al momento de la verdad cumple, te entra. Eso te permite que en H4 puedas operar todas las velas. ¿Por qué? Porque incluso durmiendo tú vas en los pares y dices, bueno, a lo mejor durante la noche me da una entrada aquí, también puede darme una aquí, dejo estos 3 niveles, y si hay alguna entrada la va a tomar. Y me podéis preguntar, ¿y qué más? Pues, aparte de entrar, si el precio cierra por encima del extremo, pone a break-even el TP, como he hecho yo aquí. Si ya supera el 50, cierra con pérdida parcial, te hace toda la gestión que hacemos. Entonces, eso es muy interesante, por ejemplo, para H4 operar todas las velas, y también es muy interesante en temporalidades como el diario, para... no en diario, perdón, en temporalidades, en diario no tiene tanto, pero bueno, también está bien. En temporalidades bajas, como puede ser M15, porque por la velocidad de ejecución de todo, tanto de entrar justo en el segundo exacto, al milímetro y en el momento,
y también las gestiones que se hacen al segundo, es pam, cambio de vela, pop, mueve el TP donde toques, es como todo súper rápido. Entonces tanto intradía como temporalidades tipo H1, H4 te ayuda muchísimo, en un caso por tema velocidad de ejecución, en el otro por tema de poder operar todas las velas incluso cuando duermes. Exacto, de JMax es el robot semiautomático. Miguel dice, si alguna vez dejo correr la operación o siempre utilizo TP. Siempre utilizo TP, pero he tenido mis épocas donde utilizaba un TP más cercano y la otra mitad de operación hacía trailing stop. Actualmente no, pero en mi momento lo hice. Entonces, ¿en qué diferencia hay? ¿Por qué me siento yo más cómodo pero otro puede que no? Porque me reduce drawdowns. Los TPs cercanos y de toda la operación hacen que las pérdidas y los drawdowns sean menores y quizá estoy cortando beneficios que podría tener a final de año, tener un porcentaje más alto de beneficio, pero también asumiríamos más drawdown, y el drawdown es la pérdida máxima absoluta que hay desde cuando hay una caída. Por ejemplo, el drawdown de aquí es de 120 más o menos, 120 respecto a una cuenta de 10k. Eso significa que por ahora tenemos un drawdown máximo del 1,2, pero solo tenemos 6 operaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que con este funcionamiento, si el drawdown máximo que me sale los últimos 10 años es un 20%, cuando quito aquí media operación y dejo correr la otra, esto me sube a más del 30% de drawdown. ¿Que también aumentó el beneficio a fin de año? Sí, pero las caídas también son más fuertes. Entonces, siempre es la balanza entre beneficio y drawdown. Y otra manera, cuando tienes drawdown muy controlados, es meterle más riesgo. Por eso, ¿podría ir al 1% con la opción de dejar correr las operaciones? Sí, pero aquí lo que hago es ir al 2% sin hacerlo de dejar correr y acaba siendo el mismo beneficio, porque al final siempre depende del drawdown lo que podemos apretar una estrategia y una cuenta. Bien, espero que os haya sido de interés esta masterclass de trading y que si os gustan mis contenidos le deis a suscribir. Y ahora ya sabéis que también os podéis hacer miembros del canal. Y no os olvidéis de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.